Con fecha 18 de mayo y 13 de junio 2024, Afromujeres, Asociación de Mujeres Feministas Radicales de Andalucía, con sede en Jerez de la Frontera, con el apoyo de más de 120 asociaciones feministas nacionales e internacionales, añadidas también a nuestra acción, junto a alrededor de 2.000 firmas individuales, a través de nuestro formulario de denuncia, remitidos a los distintos organismos pertinentes, a la que hay que sumar la respuesta recibida del propio Instituto de las Mujeres dependiente del Ministerio de Igualdad. Hicimos partícipes a los medios de comunicación y hemos reiterado nuestra denuncia sobre la programación como formación de verano del curso La Gestación por Sustitución como TRA y los diversos modelos de familia previsto entre el 8 y 10 de julio en el marco del programa de la edición número 35 de los cursos de verano de la UNED de Ávila. Además, la reciente reforma de la Ley del Aborto, Ley Orgánica 1/2023 de 28 de febrero de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, considera la gestación subrogada violencia reproductiva contra la mujer y en su capítulo 1, alcance de la responsabilidad institucional, artículo 24, responsabilidad institucional, especifica en el punto 3, las administraciones públicas en el ámbito de sus competencias tomarán las medidas integrales y eficaces para prevenir, proteger, investigar, sancionar, erradicar y reparar las vulneraciones de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Que el Instituto de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, con motivo de nuestra carta de denuncia, nos responde que en dicho organismo se han recibido diversas quejas y cartas en el mismo sentido que la nuestra, denunciando dicho curso por considerar que atenta contra la dignidad de los derechos humanos de las mujeres y de las criaturas nacidas, suponiendo una discriminación por razón de sexo, además de ser una práctica ilegal en nuestro país, y que en virtud de todo ello nos informa que este Instituto de las Mujeres, en cumplimiento de sus funciones recogidas en la Ley 16/1983 de 24 de octubre, de creación del Instituto de las Mujeres, ya está actuando al respecto y al respecto informa que se ha procedido a reclamar formalmente a la Universidad Pública UNED la retirada del curso La Gestación por Sustitución como TRA, Tratamiento de Reproducción Humana Asistida, y los distintos modelos de familia de su programa de cursos de verano de 2024. Es por ello que, entre otras acciones, hemos remitido el 19 de junio de 2024 una carta a los diputados y diputadas de nuestro Gobierno en los siguientes términos. Nos dirigimos a usted como representante político en el Gobierno de España para solicitar su mediación y denuncia del asunto que referimos a continuación. Denuncia a la UNED por su curso de verano sobre una actividad no legal en España. Queremos denunciar que la Universidad a Distancia UNED ha convocado un curso de verano llamado La Gestación por Sustitución como TRA y los distintos modelos de familia. Queremos denunciar que la Universidad a Distancia UNED ha convocado un curso bajo la dirección de María José Cabezudo con la coordinación de David González Gerpe y que ha propuesto desde el Departamento de Derecho Procesal un curso de 20 horas no gratuito que se completa con 4 horas de consulta de materiales y participación activa del estudiante en el foro del curso. Un curso que puede ser emitido virtualmente del 8 al 10 de julio de 2024, donde los interesados podrán conseguir un crédito. En dicho curso se tratará la gestación por sustitución como un tratamiento de reproducción asistida, la mujer gestante, los donantes y el papel de las agencias facilitadoras de la gestación por sustitución y de la donación, y la industria, el contrato de la gestación por sustitución entre madre gestante y los compradores de intención y el procedimiento judicial de filiación, entre otros temas, que hacen apología de un delito de nuestro país. Queremos informar que aunque hemos remitido la denuncia ante la propia UNED de Ávila, ante la UNED General y el Departamento de Igualdad de la UNED, cuya respuesta ha sido negativa, hemos dirigido denuncia registrada ante el Gobierno de España, al Ministerio de Justicia, de Igualdad, al Instituto de las Mujeres, el de Sanidad, el Defensor del Pueblo, a la Secretaría General de Universidades, al Ministerio de Universidades y a los distintos estamentos que pudiera afectar y a los que hemos también remitido este escrito, indicando que dicha práctica no es legal en España, tampoco su publicidad, cuya legislación es clara y se tipifica como delito en nuestras leyes.
También queremos recalcar que la gestación por sustitución no es un tratamiento de reproducción humana asistida y menos aún un asunto de discriminación. La introducción del curso presenta la mal llamada gestación por sustitución como el trato discriminatorio que sufren aquellos individuos con problemas de fertilidad y o esterilidad estructural que no cuentan en sus respectivos estados con una regulación de la surrogacy textual que pudiera eliminar dicha desigualdad, entre comillas. Y eso es verdaderamente grave, pues tener descendencia no es un derecho, es un deseo. Por tanto, dichos individuos ni están discriminados ni son víctimas de desigualdad y en este contexto legislativo y social, desde Afromujeres, Asociación Feministas Radicales de Andalucía, solicitamos de urgencia que el Gobierno, a través de los partidos políticos que nos representan, tome medidas para exigir a la UNED la cancelación de dicho curso que atenta contra las leyes de nuestro país y que son una vulneración de la dignidad tanto de las mujeres como de los menores y atenta contra los derechos y dignidad de las personas más vulnerables, los menores, repetimos, además de que dicho curso entra en colisión frontal con las leyes que nos hemos dado y con el respeto a los derechos humanos de las mujeres y los menores, lo que contradice el principio común de los derechos humanos de que no pueden ser objeto de tráfico jurídico las facultades reproductivas y de gestación de la mujer, además de suponer un ataque a los derechos a la dignidad de las criaturas nacidas por estas prácticas, a las que se cosifica y trata como objetos con los que se puede comerciar, es decir, fábrica, compra y venta de seres humanos. La legislación española establece que la gestación subrogada es nula de pleno derecho. Así lo constata el artículo 10 de la Ley 14 de 2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción asistida humana. En su primer apartado, será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación con o sin precio a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero. En el siguiente apartado se establece que la filiación de los menores será determinada por el parto. Además, el Gobierno, en la reciente reforma de la Ley del Aborto, Ley Orgánica 1/2023 de 28 de febrero de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, considera la gestación subrogada violencia reproductiva contra la mujer y añade también la prohibición de la promoción comercial de la gestación por sustitución, así como la promoción de la información a través de campañas institucionales, de la ilegalidad de estas conductas, así como la nulidad de pleno derecho del contrato por el que se convenga la gestación. Tal es la Ley 34.1/1988 de publicidad que menciona expresamente la gestación por sustitución como publicidad ilícita. Además, el Gobierno, en la reciente reforma de la Ley del Aborto, la Ley Orgánica 1/2023 de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de Salud Sexual y Reproductiva y la Interrupción Voluntaria del Embarazo, considera la gestación subrogada violencia reproductiva contra la mujer y en su capítulo 1, alcance de la responsabilidad institucional, artículo 24, especifica sobre la responsabilidad institucional, punto 1, las administraciones públicas se abstendrán de realizar cualquier acto que vulnere los derechos sexuales y reproductivos establecidos en esta ley orgánica y se asegurarán de que las autoridades, personal, funcionario, agentes e instituciones estatales y autonómicas, así como los demás actores que actúen en nombre de las anteriores, se comporten de acuerdo con esta obligación. Y en el punto 3, las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, tomarán las medidas integrales y eficaces para prevenir, proteger, investigar, sancionar, erradicar y reparar las vulneraciones de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Por otro lado, según la sentencia de Pleno 277/2022 del 31 de marzo del Tribunal Supremo, la gestación por sustitución comercial vulnera los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los convenios internacionales sobre derechos humanos y declara la gestación subrogada que vulnera los derechos del niño y de la madre gestante. Considera que la gestación por sustitución comercial vulnera los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los convenios internacionales sobre derechos humanos.
Y este Tribunal Supremo ya declaró en su sentencia de pleno 835/2013 que los contratos de gestación por sustitución vulneran los derechos fundamentales tanto de la mujer gestante como del niño gestado y son, por tanto, manifiestamente contrarios a nuestro orden público. Es necesario recalcar que en dicho curso se legitima la discriminación por sexo hacia las mujeres, se vulneran sus derechos humanos y el de los no nacidos que son objeto de contrato mercantil, siendo fehacientemente un curso que hace apología de una ilegalidad discriminatoria en España y en el mundo. Además, califican la surrogacy en la presentación del curso como controvertida cuando es un tratamiento de reproducción asistida que se utiliza en una segunda mujer a la que someten a dicho tratamiento y posiblemente a una tercera a la que le extraen sus óvulos, previo pago, además de insertar dicha práctica desde una perspectiva de la discriminación hacia ciertos colectivos, generalmente varones, llamando esterilidad estructural al hecho biológico de no ser mujer, textualmente, como es el trato discriminatorio que sufren aquellos individuos con problemas de fertilidad y o esterilidad estructural que no cuentan en sus respectivos estados con una regulación de la surrogacy textual que pudiera eliminar dicha desigualdad. No hemos de recordar que tener un hijo es un deseo, no es un derecho reconocido por ninguna ley, constitución u organismo de derechos humanos, sean nacionales como internacionales, que la discriminación por sexo se sitúa precisamente en sentido contrario, al vulnerar los derechos de las mujeres y al ser usadas como meras vasijas. Es por ello que apelamos al segundo plan de igualdad de la propia UNED para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y dicho curso hemos de decir que contraviene la específica previsión de los planes de igualdad encaminados a alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres, así como a combatir decididamente todas las manifestaciones de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, tal y como especifican. Es por ello que solicitamos a su partido que exija y presione a la UNED que se anule de inmediato este curso de verano previsto desde esta universidad, pues además de atentar contra todo lo anteriormente expuesto, es contrario a la ley de nuestro país, a su propio plan de igualdad, apelando a nuestro gobierno y a las leyes de España. Seguimos además exigiendo la solicitud de derogación de la instrucción de 5 de octubre de 2010 de la Dirección General de Registros y del Notariado sobre el régimen registral de la filiación de los nacidos mediante la gestación por sustitución o explotación reproductiva. Con fecha 19 de junio de 2024 firmamos en mi nombre como copresidenta de la Asociación Mujeres Feministas Radicales de Andalucía esta denuncia. Además, añadimos que seguimos realizando acciones de denuncia y seguimos muy pendiente informando al respecto. Rogamos que en beneficio de la información general difundáis esta comunicación. Gracias a todas las personas que han firmado individualmente y a todas las asociaciones que se han sumado a esta denuncia, asociaciones y plataformas nacionales e internacionales. Además, un agradecimiento especial a quienes están colaborando de manera gratuita con su asesoramiento y sus recursos. Bueno, pues nada, bienvenidas todas las que estáis llegando a través de Instagram y las que estáis aquí presentes al taller de microrelatos que vamos a desarrollar esta tarde, yo del Club de Lectura de la Asociación Feministas Radicales de Andalucía. Y pues nada, tenéis todas boli, cuadernos, un lápiz para coger notas y apuntando cositas. ¿Lo presentamos o...?
Pues sí, si queréis iros presentando y nos vamos conociendo. Claro. Venga. ¿No? Pues empezamos por aquí. Por aquí. Venga, te toca. Pues, ¿qué queréis que os diga? ¿Quién soy? Me llamo Lucrecia Rubio, soy fisioterapeuta experta en suelo pélvico. Llevo 25 años dedicada a la profesión y 15 años especializada en suelo pélvico. Y visibilizo toda la violencia obstétrica posible. Si me permites, voy a anunciar que la tendremos como invitada en un podcast, en uno de nuestros próximos podcasts. Yo soy Teresa Domínguez, Letras Escarlata en las redes sociales. Nada, soy copresidenta de la Asociación Feminista Radicales de Andalucía y estamos hoy haciendo una actividad nueva que espero que les guste. Bienvenidas a todas. Yo soy Oliva Aguilera, soy secretaria de la asociación y voy a ser la encargada hoy de llevar a cabo el taller de microrelato y ya está, básicamente. Yo soy Maparra y soy la copresidenta de la Asociación de Feministas de Andalucía, Radicales, y bueno, soy artista y estoy encantada de estar aquí con libros y deseando aprender de todo el mundo lo que han venido. Ya está. Te toca. No quieres decir nada. Bueno, ella es el Carmen, es otra mujer, otra socia de nuestra asociación, es una mujer maravillosa que siempre nos acompaña y tiene un humor magnífico y nos encanta que esté con nosotras. Bienvenida. Gracias. Bueno, pues si ya habéis llegado todas, empezamos. Venga. Lo primero a la hora de plantearnos el escribir nuestro microrelato, el abordar nuestro microrelato, es elegir un tema. Entonces, tiene que ser un tema que nos apasione. Un tema sobre el que tengamos algo que decir, algo que contar. Y podemos encontrar inspiración en un montón de sitios. Pues fotografía, cuadros, películas, novelas, una cita famosa, una frase que nos haya gustado, o incluso una canción, o bueno, en la vida misma, observando la vida, el día a día, podemos encontrar multitud de escenas y multitud de anécdotas sobre las que podemos escribir, que nos pueden dar pie a escribir. Siempre vamos a intentar escribir poniéndonos las gafas violetas, como ya sabemos, ¿no? Y sobre todo haciendo pues incidencia en los problemas que atañen a las mujeres, a las niñas, básicamente. Entonces, eso sería como la primera cosita así a tener en cuenta a la hora de empezar a escribir, ¿no? Elegir la temática. Después tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser muy breves. Tenemos que ser breves porque el microrelato es una historia que apenas cuenta entre 5 y 200 palabras. Vamos a iniciar escribiendo una frase y a partir de esa frase vamos a escribir, por ejemplo, 5 más. Y en esas 5 o 6 frases desarrollamos nuestro microrelato, nuestra historia, nuestra pequeña historia. El microrelato es una historia corta que navega entre géneros. Esto quiere decir que los géneros narrativos pues se pueden mezclar. Y es más, es aconsejable mezclarlos. Por ejemplo, mezclar amor y aventura, humor y terror. Ir mezclando géneros. Podemos también recurrir a la poesía, a los haikus. La clave es sentirlo libre de experimentar. Probar cositas, lo que funciona, lo que no, aquello que os gusta, aquello que os resuena más, y ir probando. Después, muy importante, condensar, ¿vale? El microrelato, al ser una historia corta, no puede constar, como hemos visto, de muchas palabras, lo que quiere decir que tenemos que hacerla lo más concisa posible. No se trata de resumir la historia, se trata más bien de mostrar la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues tenemos que tener en cuenta que el microrelato es la punta del iceberg de una historia mayor, ¿vale? Es como la parte visible de una historia que va por debajo y que es mayor que el microrelato. Y consiste en sugerir al lector lo que está pasando y que sea el lector con su imaginación el que vaya rellenando esos huevos que nosotros vamos dejando. Siempre hay que dejarle preguntas abiertas, un misterio, algo por resolver para que el lector lo complete con su imaginación. Después, tenemos que utilizar el momento clave de la historia y situar al personaje en el clímax de la historia, en el momento cumbre, ¿vale? Y a partir de ahí desarrollar nuestro microrelato, ponerle en una situación límite, por ejemplo, y a partir de ahí desarrollar.
Después tenemos que usar la elipsis. ¿Eso qué significa? Pues que bueno, que el microrrelato, aunque tiene una estructura, no es la estructura clásica de presentación, nudo y desenlace, ¿no? Claro. Sino que saltaríamos dentro directamente de la acción, incluso dentro del clima. Solamente cuesta lo estrictamente necesario para crear una imagen en el lector que sea evocadora. Tenemos que recordar también ser precisas. Es muy importante el lenguaje y el vocabulario. Cuanto más precisas sean las palabras, mejor vamos a definir nuestra historia. Nuestra historia va a ser más clara, más nítida. Podemos utilizar sensaciones evocando los 5 sentidos: el olor, el gusto, el tacto, el oído, a través de introducir música en microrrelatos, sabores, olores, sonidos. Funcionan muy bien los sonidos que están fuera de escena. Eso crea mucha tensión en el microrrelato. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en una habitación y oigo un perro ladrar en la calle o una ambulancia, ¿vale? Ese sonido ya me está evocando que fuera está sucediendo algo o que va a suceder algo. Si alguien llama a la puerta, si suena un teléfono. Todos estos tipos de truquitos son muy convenientes de insertarlos en los relatos porque le dan suspense. Y tampoco debemos hacer uso de muchos personajes y muchos lugares, ¿vale? Ni contar algo que transcurra en un espacio de tiempo muy largo, porque tenemos poco espacio para escribir. Tenemos que tener en cuenta un truco. Si escribimos sobre personajes conocidos o sobre hechos históricos conocidos o hechos literarios conocidos, va a ser mucho más fácil que el lector entienda de qué estamos hablando. Entonces eso puede ser un truco para ahorrarnos espacio, ¿vale? En el microrrelato, por ejemplo, hay un microrrelato muy conocido y dice así: Watson contempló desolado la escena del crimen, sin pistas, sin sospechoso. El único detective capaz de resolver aquel misterio yacía muerto a sus pies. Entonces ya no está hablando de Sherlock Holmes, que todo el mundo lo conocemos. No hace falta que nos cuente quién era Sherlock Holmes y a qué se dedicaba, porque ya sabemos que si está Watson, el que está muerto es Sherlock Holmes, ¿no? Es posible, ¿vale? A la hora de demostrar lo que queremos contar, ¿no? Como hemos dicho, es posible que tengamos una idea extensa para desarrollar en un microrrelato, ¿vale? Pero en vez de contar esa idea tan extensa, lo que hacemos es mostrarlo a través de una escena concreta. Por ejemplo, yo quiero contar la relación que hay entre dos hermanas, pues la sitúo en un momento de conflicto entre ellas. Y otra buena técnica es utilizar diálogo breve. Un diálogo que puede ser 2 frases entre 2 de los personajes, y ya ahí me va a dar mucha información, me va a dar mucho dinamismo al relato y lo va a hacer más interesante, le va a dar suspense. Después, darle al lector algo en lo que pensar. El microrrelato tiene que dibujar en la mente del lector una escena evocadora, con mucha fuerza, y un final impactante y sorprendente. Eso es el giro final. Entonces, tenemos que buscar una sorpresa final, un misterio que se desvele al final, algo que no hemos podido decir al principio o incluso en el título, que al final cobra sentido. Y os pongo un ejemplo de uno que he escrito yo, que se titula Neón. Mira: somos malas, podemos ser aún peores. Grita la pared del baño en letras de labial rojo. La música trance atruena incluso dentro del cubículo. Alguien entra, golpea insistentemente la puerta. Está ocupado, respondo airada. Venga, perra, no tengo todo el día, cariño, ordena la voz al otro lado. Me recompongo la ropa y abro. Pegado a la puerta, un hombre con vestido de lentejuela y exceso de maquillaje me mira impaciente. ¿Vale? Este sería otro ejemplo en el que tenemos un pequeño, situamos en el punto clímax, ¿vale? Tenemos un pequeño diálogo y después tenemos un giro final inesperado, una sorpresa. Y tenemos el elemento de la puerta del baño, que al estar cerrada es otro elemento sorpresa. Siempre lo que ocurre en el exterior va a sorprender, o a través de un teléfono, o en otra habitación, en un pasillo. Eso ya podemos ir diciendo los diferentes ambientes. No olvides el título, muy importante. ¿Por qué? Porque el título nos va a dar mucha información del texto, incluso puede darle sentido al texto o solucionar un misterio que está intrínseco en el mismo texto. Entonces tengo un ejemplo que sería la añoro más que a las otras. Ese es el microrrelato. Y el título es poligamia. ¿Vale? Entonces vemos que sin el título, la frase en sí, pues bueno, no nos evoca mucho tampoco. Sin embargo, ya le añadimos ese título y ya nos cuadramos. Atrapar al lector. La lectura perfecta para un microrrelato consiste en lo siguiente: empezar
La estructura, perfecto. Intrigando al lector, empezar intrigando al lector. Lanzarlo al protagonista o a la protagonista en medio de una acción o una imagen evocadora que le lleve a seguir leyendo, porque quién sabe lo que ocurre. Es como un misterio. El lector sigue leyendo y se encuentra de repente con un giro final, con una sorpresa, que arroja luz a las palabras anteriores y lo deja acabar. Y finalmente, la última frase lo invita a la reflexión, ¿vale? Para que siga imaginando. Hay un relato de Paz Montserrat que se titula Herencia, que es muy bonito. Antes de ponerse el pendiente, frotó el metal que rodeaba el zafiro con un bastoncito impregnado en el líquido para limpiar el lata. Cientos de estratos de tiempo levantaron el vuelo dejando la superficie luminosa y desnuda. Se acercó curiosa y la joya le devolvió el rostro adolescente de su abuela, probándose el pendiente de un espejo. Usar referencias conocidas, lo que hemos dicho, si utilizamos personajes históricos, lugares históricos, historias que ya han sido contadas antes, hechos históricos, va a ser mucho más fácil que el lector se oriente y sepa de qué le estamos hablando, ¿vale? Y no tengamos que explicar en exceso de qué trata. Y por último, escribe, edita y recorta. Bueno, pues primero escribimos nuestro esqueleto de la historia, que puede tener, hemos dicho que tiene que tener entre 5 y 200 palabras, ¿vale? Pero por ejemplo, si escribimos un esqueleto de historia, pues no sé, de 10 frases, después podemos ir recortando y dejarla en 5 o dejarla en 6, ¿vale? Y ir condensando, eligiendo las palabras precisas, con precisión, que sean muy descriptivas, que sean muy evocadoras, para ser cuanto más precisos mejor. Entonces yo quería proponer. La pregunta era que el título se escribe a posteriori o partes del título, o... Yo creo que eso es muy relativo, ¿eh? Depende. Eso lo dejamos a la creatividad de cada persona. Vale. Es decir, si yo, es lo que hemos hablado de la idea disparadora, ¿no? La idea disparadora puede ser una palabra, en este caso que puede ser además el título, puede ser el título, la misma palabra. Una escena, una fotografía, un libro, una frase, algo que yo observe en la vida por la calle y que me sugiera algo, un absurdo. Claro, por ejemplo, nosotros en el club de microrelatos hemos tenido esta semana como idea disparadora un cuadro expresionista. Entonces, ahí cada uno juega con su imaginación. Entonces, puede ser perfectamente una palabra. Y otra pregunta que quiero hacer es necesario que sucedan cosas? O sea, que haya la acción acciones. La acción puede ser interna o externa. Vale, o sea, que no tiene que ser una acción en sí misma, sino que puede ser una acción interna, un tema referente, por ejemplo, a un conflicto interno. En el microrelato eres tú. A cada uno, como somos distintos, va a salir distinto. Nuestra referencia es distinta. A lo mejor tú vas a tirar a lo tuyo, yo seré más absurda, obviamente, y de cada uno tirará a lo suyo. Pues entonces yo quería proponer, a partir del tema que he elegido, que es la explotación reproductiva, la gestación subrogada, lo que es el alquiler, ¿vale? Ese es el tema que hemos elegido. Os propongo la siguiente frase, como idea disparadora, ¿vale? Una frase que puede aparecer o no en el relato, es simplemente una idea. Lo que una madre canta en la cuna llega hasta el ataúd. Esa es la idea disparadora, lo que quiere decir que no tenemos por qué utilizarla. No, esa es la idea disparadora. Vale. Entonces, a partir de ahí, lo que queráis. Vosotras las que estáis en casa, pues si queréis escribir este microrelato y mandárnoslo por DM, sería genial y participaríais en el concurso. El concurso, recordamos, que está abierto hasta el 5 de julio, probablemente ampliemos la fecha de plazo para enviar los microrelatos, y los temas son prostitución, pornografía, explotación reproductiva o vientre de alquiler, violencia machista, hay género, ¿vale? Entonces, con esas temáticas, dentro de esas temáticas podéis mandar vuestro microrelato. Lógicamente, como hemos dado la premisa de que tenía que ser la temática explotación reproductiva, con la frase, lo que una madre canta en la cuna llega hasta el ataúd, como idea disparadora, podéis mandarlo por DM, ¿vale? Y seréis incluida en el concurso. Muy garabateado, esto no sé si voy a ser capaz de leerlo, pero bueno, creo que ya lo he hecho. Bien. Bueno, pues mientras que vamos terminando los relatos, aprovechamos a recomendar unos libros para el verano. ¿Os parece bien? Mientras que estamos terminando los relatos. Ya está.
Pues bien, yo me he traído dos. Me he traído Los augurios de Irene Otero, que os lo recomiendo. Es un thriller psicológico que analiza las relaciones heterosexuales y las relaciones con la familia. Y es trepidante, se lee súper rápido y engancha muchísimo. Los augurios de Irene Otero, para este verano. Y luego me he traído otra novela que también engancha muchísimo, que es Ansia, de Nara Álvarez, que es un thriller de venganza, básicamente. Engancha muchísimo, está escrito de una forma muy... donde hay mucha acción y engancha un montón, y la verdad a mí, yo me lo leí en 2 días, se me terminó súper rápido y se me hizo corto, así que os lo recomiendo también para este verano. Pues yo he traído un libro que no he leído, que tengo que leer, pero nada más que el título me llamó muchísimo la atención, que es mi amiga Oli, que me lo ha dejado ella, que se llama El robo del espacio femenino, de Esther Borrell y Rosell. Lo tengo pendiente, pero me parece fantástico. Va en relación a mi trabajo sobre el espacio público, que me interesa muchísimo. Y luego tengo este cuentecito, que llevo mucho tiempo con él, que es La Cenicienta que no quería comer perdices, que habla un poco sobre amor romántico, y siempre hay que recordárselo a nuestros peques, para que hay que amarse de verdad y en igualdad. Entonces yo lo recomiendo, aparte de que a mí la ilustración es algo que me apasiona. Entonces, bueno, también tiene unas ilustraciones fantásticas, que también lo acompaña al texto, que es una maravilla. Así que, para los peques, las mamás, los profesores, recomendación. Bueno, yo me he traído Lady Sapiens porque lo estoy leyendo. Y bueno, yo me leo libros que me enfadan, en realidad, porque nos habla un poco de que el primer hombre de Cromañón en realidad era una mujer. Y se demostró a través de la cóclea, porque la cóclea que está en el oído es distinta en el hombre morfológicamente y en la mujer. Y se descubrió a través de esa estructura. Entonces un poco te habla de la invisibilidad de las mujeres a lo largo de la historia, porque quien escribió esa historia no eran las mujeres prehistóricas ni los hombres prehistóricos, sino los hombres en una edad en la que el patriarcado y el machismo ya estaban instaurados totalmente. Entonces es muy interesante porque te da una visión diferente al libro de Sapiens, porque Sapiens, que se llama Sapiens de animales a dioses, te habla un poco, bueno, de cómo somos los Homo sapiens, te hace una crítica constructiva de cómo estamos reventando un poco el mundo y cómo nuestros ancestros, pues los neandertales, etcétera, pues mantuvieron y se adaptaron muchísimo mejor a este planeta que nosotros, en realidad. Entonces me pareció interesante y luego salió esto y dije, pues me lo voy a leer igual. Vale. Así que os lo recomiendo porque es interesante. Pues muchas gracias. Lo leeremos. ¿Y Teresa? Bueno, yo no sabía que había que traer un libro, pero bueno, voy directamente a recomendar uno, ahora que llega el verano, precisamente, y lo recomiendo porque en esta época, pues porque ahora es cuando quizá tenemos un poquito más de tiempo con nuestros hijos e hijas, y es un libro que yo recomiendo muchísimo a los jóvenes, a los padres y madres, pero para hacer una lectura conjunta como yo lo hice con mi hija, por ejemplo, ¿no? En este caso, es que he tenido que coger el libro porque me gustaría hablar detalles sobre ello. Se trata del libro de Ana de Miguel, Ética para Celia, que me pareció un libro maravilloso. Nos pasamos, mi hija y yo, 3 meses leyéndolo tranquilamente cada noche. Cada noche tratábamos un tema diferente desde la perspectiva de Ana de Miguel, que no es otra que la perspectiva de la vida, ¿no? Y de los filósofos, como se ha explicado la vida a través de los filósofos, ¿no? Y el machismo que impregna absolutamente todo en la vida, ¿no? Ética para Celia, de Ana de Miguel, es una obra importantísima que revela la ética desde una perspectiva del género, cosa que pues hasta ese momento pues no se había hecho, ¿no? Es un libro también que está escrito no solo para mujeres, para chicas, ¿no? Sino que está especialmente dedicado a jóvenes, a chicos. ¿Por qué? Pues porque es una forma de que transgredan la verdad, ¿no? Que se atrevan a hacerse preguntas, que se atrevan a ir más allá y no creer lo que directamente se estudia en clase en filosofía, sino que todo tiene una doble verdad, ¿no? Y es una forma de enfrentarse a la verdad.
Ana de Miguel, por ejemplo, invita también a cuestionar las normas morales de entonces, las normas morales con las que hemos ido conviviendo hombres y mujeres, y por qué hemos sido las mujeres relegadas al lugar al que estamos y desde cuándo estamos exigiendo nuestros derechos, ¿no? A través de la filosofía, que es un libro que se basa en la filosofía, pues la autora también explora las contradicciones que enfrentan y explora las contradicciones, como digo, que enfrentan las mujeres en un mundo absolutamente patriarcal. Como se dice que el patriarcado no existe, sí, existe desde hace milenios, ¿no? E invita también a hacer una mirada muy transversal de lo que es la historia, de lo que hemos vivido como humanidad, pero desde una perspectiva de lo que hoy mal se interpreta como género, pero que no es otra que la visión que han tenido los hombres sobre las mujeres, ¿no? Y cómo hemos sido relegada a un segundo plano, ¿no? Así que yo creo que es una lectura muy interesante, muy divertida, porque Ana de Miguel es muy divertida cuando cuenta. Hacemos un repaso a lo largo de toda la historia y nos hace también evocar cuántas cosas podrían haber sido tan diferentes de habernos permitido a las mujeres tener la oportunidad de poder participar en la vida, no solo social, económica, en la vida en general, en la política, e incluso cuando hemos querido hacerlo, hemos tenido siempre las dificultades, ¿no? Y es un libro que creo que abre mucho los ojos tanto a mujeres como a hombres, como a jóvenes. Es una lectura que recomiendo para hacerla, como digo, en común. Bueno, pues si os parece bien, empezamos a leer vuestro relato, micro relato. ¿Quién quiere empezar? Lo que yo llega hasta el corazón, ¿no? Y lo que está en una madre canta en la cuna llega hasta el ataúd. Hasta el ataúd, esa es la frase. Esa es la frase, el cuento que llega hasta el corazón. Ah, vale. Lento, pausado caminar, bajo nubes de recuerdos, lloro, río, canto, salto y de todo. Me alejo, salgo el encuadre y vuelo, no nada. Recordamos que el tema en sí, ¿nos puedes recordar cuál es? Sí, el tema era la explotación normativa, la gestación subrogada o vientre de alquiler. Vale, era ese. Sí, Como sí. has dicho antes, prostitución, No. me he quedado loca, ¿sabes? Porque estaba recordando. Yo también utilizo la publicidad. Bueno, no importa, no importa. Sí, era por tener una idea, ¿sabes? Vale. No importa. Es que luego lo recordaba las temáticas de para el concurso. Claro, Eso es lo vale. que tenemos. Pues nada, ya he ido yo. Solo cuatro veces de la abolición, vaya. No he hecho yo un microrelato, que es la primera vez en mi vida que hago esto. Bueno, lo mío está basado en una historia real. Que además, bueno, sí, no sé si seguís a Bel Fernández, pero Bel Fernández es una activista, ¿vale? Lo que pasa es que no es muy conocida, aunque tiene cientos de miles de seguidores. Yasmín, de Ucrania, con 22 años, vulnerable económicamente y socialmente. Uno de los captores de la mafia la convence para ser prostituta de lujo. Ganarás mucho dinero. Pero nada más lejos de la realidad. Esa chica inocente e ingenua, creyendo al hombre que la endiosaba por su belleza, se presenta ante un grupo de hombres malos y peligrosos. Lejos de la realidad de Pretty Woman, la obligan a comportarse como una perra a cuatro patas, con un bozal en su cara que casi no la deja respirar. La violan por todos los agujeros imaginables, la revientan por dentro. El sicario que contrataron termina con su vida una vez ellos han saciado sus necesidades más atroces. La abren, la rellenan de comida, la rocían de oro y la hornean. Ese es su banquete preferido, nuestro pueblo. Esa madrugada la madre de Yasmín cantaba una canción de cuna en la que iba a ser su peor deseo. Uf, durísimo, ¿eh? Pero es real, se ha basado en una historia real. Es bastante Peor, vamos. peor porque nosotros vivimos en una realidad que no es No, y pensamos que sobre es. todo la prostitución se dulcifica mucho. Y se Continuamente se romantiza. romantiza y se blanquea continuamente en los medios de comunicación. Entonces. No solo los medios de comunicación, entre nosotras, Bueno, entre sí, nosotras la la blanqueamos muy es cierto. fácilmente y la normalizamos, además, incluso, o sea, Es cierto. la dulcificamos. Porque ser conscientes de la realidad, en realidad, no sé si somos capaces de soportar tanto dolor, en realidad. ¿Sabes? De ser conscientes de lo que nos rodea y que nosotras no vemos, ni vamos a ver. Se titula Vida con cloroformo. Oía un llanto. El olor era adormecedor. Mis ojos respiraban ansiedad.
No podía ver más que una cortina verde. De repente, como un muro se derrumbó. Vi el abrazo de unos extraños a mi alrededor. En mi vientre roto a pedazos se hizo el silencio. Me encontré que la que lloraba era yo. Un bisturí en mis pupilas se clavó y una voz de repente dijo: no hay latido, mi amor. Gracias. Es que si no me importa, voy a despedir a la gente por Instagram y seguimos aquí debatiendo, ¿vale? Un besito, muchas gracias por asistir al taller de microrelato.